Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Estamos en esta ya nuestra penúltima sesión de este curso de Lección Divina y Salmos. Es un camino que hemos hecho a partir de la palabra de Dios y de este libro sagrado para descubrir esa experiencia de oración de un pueblo que se da en las categorías de la existencia, en las categorías de una fe, en las categorías de unas realidades muy concretas que nos pueden servir a nosotros como aliento de vida y como una forma también para nuestra oración personal. Espero que hayamos descubierto en cada uno de los salmos, en los distintos tonos, matices, estilos que hemos tratado de encontrar en este curso, que hayamos podido descubrir la gran diversidad que existe para encontrarnos con Dios en la oración, la gran diversidad que existe para mover nuestro corazón hacia Dios. Y esto yo creo que es fundamental poderlo tener en cuenta, porque a veces nuestra oración es una oración monótona y repetitiva, que está bien, pero que a veces le falta el sentido de la existencia, el sentido de nuestro sello personal, nuestro propio estilo. Y yo creo que los salmos nos ayudan a descubrir esa experiencia de un propio estilo para encontrarnos con Dios, para relacionarnos con Él. Hoy vamos a meditar el Salmo 150, el último salmo, y vamos a descubrir la grandeza de este texto, la simplicidad, pero también la grandiosidad de su armonía musical. Al fin y al cabo dijimos que los salmos fueron compuestos con el ánimo de ser cantados. Y por eso esta vez no vamos a recitar el salmo, sino que lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar cómo unos jóvenes y unas personas entonan este salmo tan especial, de feliz recordación para muchos. Y les confieso de verdad que es uno de los más especiales para mí. Entonces, bienvenidos y hagamos de este curso una experiencia muy personal. Yo he podido descubrir, se los confieso, a lo largo de ir preparando este curso, a lo largo de ir caminando con ustedes en estos videos, la importancia y el carácter tan especial de los salmos. Sin duda todas las mañanas, las tardes y las noches recito la liturgia de las horas, donde hay grupos de salmos, de 3 salmos por cada una de las horas, y a veces era una sola carrera por terminar los salmos, o se hacían despacio, pero con la monotonía y el sonsonete que puede a veces parecernos la oración. Pero a partir de este curso, yo creo que el primero que ha aprendido soy yo. He sido yo y he descubierto la grandeza de esta oración que la Iglesia también toma como suya. La oración del pueblo de Israel, la oración de Jesucristo, el Señor y sus apóstoles. La Iglesia la ha expresado también por medio de la liturgia de las horas. Y he encontrado una gran riqueza, se los confieso, en los salmos, y me ha ayudado mucho a entrar en la meditación y contemplación de los salmos este curso. Entonces los invito y los animo también a que vivamos este mismo espíritu de nuestro curso. Aleluya, aleluya, aleluya.
Bueno, muy bien, después de haber escuchado tan bellamente este salmo, pues entonces entremos a descubrir un poquito su sentido histórico y como también los géneros literarios que nos pueden servir para determinar cómo este salmo entra en una dinámica de oración. Lo primero que tenemos que decir es que este salmo es un salmo de cierre. Recuerden que dijimos al inicio del curso que se habían hecho, que el libro de los salmos se habían dividido en unos grupos, ¿no? Y que esos grupos terminaban siempre en una alabanza. Siempre se decía más o menos bendito sea el Señor, como por ejemplo el Salmo 41 va, en el versículo 14 va a decir bendito el Señor Dios de Israel ahora y por siempre. Lo mismo el Salmo 72, el Salmo 106, y estos salmos se van a convertir en un grupo de salmos que nos van a marcar como la pauta en relación a unas doxologías, es decir, a unas grandes alabanzas que van cerrando como los bloques de libros. Pero este libro hace parte de algo que se llama el gran Halel, es decir, la gran conclusión, el gran aleluya, la gran alabanza. Y este quinto libro de los Salmos no tiene en sí mismo una doxología, es decir, no tiene un solo versículo que sea una alabanza, sino que todo el Salmo 150 va a ser esa alabanza. Es un canto de alabanza introducido por un invitatorio. Vengan, alaben al Señor en su templo santo. Es como terminando esos grandes cantos. Eso es la forma como de acabar con broche de oro ese grupo de alabanzas de toda la Sagrada Escritura que se llaman los Salmos. Alfonso Chequel va a decir que es como el final de toda una orquesta, es toda la orquesta que al final termina cantando, porque va a recoger los sentimientos de todo el pueblo. Entonces, en el Salterio también hay un grupo de salmos que se llaman los salmos aleluyáticos, que en el sentido bíblico viene de la palabra halel, que significa invitación, alaben a Yahvé. Y esta expresión, alabad a Yahvé, aparece en nuestro texto 10 veces. Alabad a Yahvé. En la versión que hemos escuchado, que han cantado estos jóvenes del camino neocatecumenal, se ha sustituido muchas veces esta palabra alabad a Yahvé por la palabra o expresión aleluya, que tiene este mismo sentido, que tiene su raíz en halel, alabad a Yahvé, y eso es lo que significa en parte aleluya, alaben a Dios, alaben a Yahvé. Entonces el Salmo 150 consta de 10 invitaciones a alabar a Dios, y siempre lo van a hacer como en grupitos de 2. Invita a alabar a Dios por sus obras, por su templo, alabar a Dios por la creación, pero de manera especial está pidiendo que se le alabe con los instrumentos, y esto es muy importante poder reconocerlo, porque muchos de los instrumentos que van a utilizar, como por ejemplo con trompas, dice el versículo 3, alábenlo tocando la trompeta, son signos, son instrumentos musicales que solamente tocan los sacerdotes, por ejemplo, o los maestros de coro. Alaban al Señor con tambores, con danza, es decir, trata como de unificar una alabanza en la que todo el pueblo participe, y esto yo creo que es uno de los sentidos más bonitos de este salmo, porque es invitar a que todos entren en esa alabanza a Dios. Estos instrumentos evocan también momentos muy importantes de la historia de Israel. ¿Se acuerdan cuando dice toquen las cuerdas, los cuernos, las trompetas? Nos remite, ¿se acuerdan? A Jericó, cuando derribaron las murallas de Jericó, que fue al son de estas trompetas. Toquen las trompetas y rodeen Jericó, y a los 7
a las 7 vueltas caerán las murallas. Eso nos recuerda un poco esta expresión también de una invitación a alabar a Dios dentro del culto, dentro de lo sagrado. Entonces es una invitación global, no solamente para los fieles, no solamente de los sacerdotes, de los que hacen el culto, sino del todo el pueblo que alaba, que danza, que encuentra en Dios su motivo de alegría y de bendición. ¿Por qué lo alaban? Lo alaban por sus obras, lo alaban por su grandeza, lo alaban por sus proezas, lo alaban por el templo. Entonces allí ya hay muchos elementos que como que unifican la fe de este pueblo y lo hacen, por ejemplo, el templo va a ser el centro de la religión, el centro religioso, el centro de la fe judía. Entonces, al decir alabemos a Dios por el templo, es alabemos a Dios porque nos ha hecho su pueblo. Alabémoslo por su firmamento, es decir, por su morada eterna, por donde Él habita, por sus proezas, por la historia de la salvación, por su grandeza, por lo que ha sido grande con nosotros. Algunos comentaristas y los padres de la iglesia decían que para poder entender el Salmo 150 tendríamos que haber leído toda la Sagrada Escritura. Tendríamos que haber leído los otros 149 salmos, porque es la gran conclusión, la que cierra todo ese entramado de alabanzas propias de un pueblo que se congrega en torno a Dios en el templo, de un pueblo que descubre a Dios como hace proezas, a un pueblo que descubre a Dios que está en el cielo y que desde allí le acompaña, un Dios que los ha acompañado en la historia de la salvación porque Él es grande y poderoso. Y entonces allí es ese canto que no solo descubre la alabanza del pueblo, sino que también descubre el trasfondo artístico y cultural que esconde el pueblo. Al mencionar los instrumentos musicales también se nos habla un poco de la cultura del pueblo y de cómo el pueblo hace uso de todo lo que él es para alabar a Dios. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo nosotros presente, porque en ocasiones cuando nosotros alabamos a Dios, lo hacemos de manera rígida, de manera no espontánea, siempre como con cláusulas, con rituales, con imágenes preconcebidas y nunca dentro de la espontaneidad de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros expresamos. A mí me llama mucho la atención la diferencia, por ejemplo, en las celebraciones en ciertos sectores, por ejemplo, en la misma ciudad. No es lo mismo en cierto sector que en cierto sector las alabanzas, los cantos, la celebración, porque también cuando uno alaba a Dios tiene que hacerlo con todo lo que es. Al fin y al cabo así termina el Salmo, todo lo que respira alabe al Señor. Y yo creo que a nosotros nos falta entrar en esa dinámica de perder la vergüenza para alabar a Dios. A veces nos cohibimos de batir las palmas, a veces nos cohibimos de cantar, a veces nos cohibimos de poder expresar lo que nosotros sentimos ante Dios. ¿Por qué? Porque de pronto me tildan de fanático, de pronto me tildan de loco, o algunos me van a tildar de carismático, bueno, en fin, hay miles de etiquetas que nos pueden poner y que eso de una manera u otra van castrando nuestra oración y nuestra experiencia de alabanza. Este salmo nos invita a eso, nos invita a alabar a Dios con todo lo que somos, con nuestra vida, con nuestras relaciones, con todo lo que nosotros en parte somos y tenemos para expresar, con todas nuestras expresiones. Alabar a Dios por todo lo que Él hace. Y yo creo que este salmo también nos ayuda a ir cerrando también este curso en el que hemos descubierto cómo hacer oración es también hablar desde nuestra propia experiencia. Es contemplar nuestra vida y decírsela a Dios, expresársela a Dios. Y esta expresión se puede hacer en muchas formas. Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de expresar. Cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, cuando estamos deprimidos, bueno, cada uno tiene una forma especial de expresar sus sentimientos y sus emociones. Pues lo mismo debería ser con la oración. Cada uno tendría un momento y una forma distinta de expresar lo que es, lo que siente, lo que está viviendo y de expresárselo a Dios con toda libertad. Yo creo que en la oración nosotros tenemos que ganar mucha libertad. Tenemos muchas ideas preconcebidas que no nos dejan
relacionarnos directamente con Dios. Y yo te invito a que como encuentro final y como meditación final de este grupo de los salmos, podamos hacer una alabanza a Dios. Escríbela y la guardas para ti, no tienes que enviarla. Una alabanza con todo lo que tú eres, y si quieres tararearla, cantarla, ponerle música, pero expresa, o un poema, o un escrito, o un dibujo. Pero lo importante es que tú te abras a esa experiencia de la alabanza. Descubramos en este salmo el que concluye todo el grupo de alabanzas al Señor, nuestra propia alabanza. Descubramos cómo el Señor nos invita también a expresarle desde lo que somos, nuestra vida, nuestra gratitud, nuestra adoración. Y bueno, ya en la próxima sesión, que será la última, pues entraremos para cerrar con broche de oro, porque me han escuchado durante todos los otros encuentros sobre la liturgia de las horas, sobre cómo la Iglesia adaptó y adoptó la oración de los salmos para sí misma, para hacerla su oración. Entonces vamos a descubrir cómo y en qué consiste esto de la liturgia de las horas, como una introducción también y una invitación para que podamos hacerlo. Dios les bendiga, hasta la próxima oportunidad.